Hola a todos, mi nombre es Manuela Rodríguez, médica interna. En el día de hoy vamos a hablar sobre una patología que es muy importante a nivel clínico y es la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, su definición fue dada por la OMS diciéndonos que era una infección pulmonar que había sido provocada por unos microorganismos. Esos microorganismos pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos. ¿Y por qué sabemos que es adquirida en la comunidad y no adquirida en un lugar hospitalario? Porque, por ejemplo, que un paciente lo tengan que hospitalizar y esos síntomas empiecen en las primeras 48 horas, vamos a decir que es una neumonía adquirida en comunidad, pero si esos síntomas aparecen después de las 72 horas, es una neumonía adquirida a nivel hospitalario. Entonces, del 5 al 12% van a dar estas infecciones de tracto respiratorio inferior. De esas, el 20 al 42% van a tener que ser hospitalizadas. Del 10 al 30% van a tener que ir a unidad de cuidado intensivo. Y el patógeno más importante es el Streptococcus pneumoniae, que va a afectar una gran proporción en esta patología. Además de que la neumonía adquirida en la comunidad a nivel de Colombia es la sexta causa de muerte y es la primera causa a nivel de enfermedades infecciosas. Bueno, la fisiopatología. Este patógeno o bacteria, virus, hongo, parásito va a entrar al cuerpo humano de tres maneras: de forma inhalada, por inhalar esos aerosoles, por aspirar secreciones o de vía hematógena, por sangre. Entonces, el alveolo tiene un sistema de defensa muy bueno que va a estar caracterizado por una defensa en barrera que va a ser de mecanismos y además de eso también anatómico, y también por inmunidad celular y humoral. Entonces va a ser muy difícil la entrada de ese patógeno, pero hay patógenos que logran ingresar y van a empezar a atacar la alveolar. Lo que va a pasar es que van a llegar los macrófagos, y los macrófagos del pulmón van a ser los macrófagos alveolares. Entonces van a llegar y van a fagocitar. Puede ocurrir que el patógeno no ataque el organismo, o también puede ocurrir que el patógeno se quede en el macrófago, y lo que quiere es que se va a intentar diseminar por vía hematógena o por vía linfática. Entonces lo que va a hacer es que por vía linfática va a querer irse a los ganglios regionales para así diseminarse, y por vía hematógena por el conducto torácico. Empezar algo, y es que se van a activar toda esa respuesta inflamatoria que va a estar mediada por citocinas, por el factor de necrosis tumoral, por interleuquina 1, y van a regular todo ese proceso inflamatorio que va a ser muy importante a nivel clínico. Entonces, la etiología. Los patógenos más importantes de esta patología, como les decía anteriormente, es el Streptococcus pneumoniae, que va a estar del 20 al 60%, la Haemophilus influenza del 3 al 10%, el Staphylococcus aureus, los bacilos entéricos gram negativos, el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella y los virus. Además de que hay una lista de patógenos que los van a poder ver acá. Además de eso, su clínica cómo es. Entonces vamos a ver que el paciente va a tener unos síntomas que son muy inespecíficos, como fiebre, malestar, escalofríos, diaforesis, cefalea, puede ponerse cianótico, y unos síntomas que nos van a decir que es más de origen pulmonar, como tos, dificultad respiratoria, disnea, taquipnea, expectoración, dolor torácico. Entonces el paciente ya con esos síntomas ya nos hace pensar que podría estar cursando con una patología de tipo pulmonar, como una neumonía. Hay unos criterios de hospitalización, los cuales nos dicen, bueno, esta persona, si cumple los siguientes criterios, podría necesitar hospitalización. Y es que sea una persona mayor de 65 años, pero no que solo sea mayor de 65 años y por eso lo voy a hospitalizar, no, que sea mayor de 65 años, pero que tenga enfermedades concomitantes. Esas enfermedades concomitantes pueden ser EPOC, insuficiencia respiratoria, diabetes mellitus, lesión renal, que tenga hospitalizaciones previas por patologías pulmonares, que su examen físico nos muestre una frecuencia respiratoria mayor a 30, que está taquipnéico,
que una tensión arterial menor de 90-60, que esté hipotenso, que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 125, que nos diga que está taquipnéico, una temperatura mayor de 40 o menor de 35. Eso nos podría decir que el paciente está con síntomas de inestabilidad y además de eso que se acompañe de una alteración de conciencia. Y también podemos encontrar pacientes que tengan una acidosis metabólica, nos va a decir, bueno, este paciente necesita hospitalización. Entonces hay algo muy importante y es una escala. Esta escala se llama el CUR-65. Esta escala nos va a ayudar para ver cómo vamos a manejar ese paciente, cómo lo vamos a clasificar. Entonces, C es de confusión, entonces vamos a hacer un test mental abreviado, que es el que nos va a salir acá. Y ese test va a tener unas preguntas, las cuales nos vamos a responder si es correcta o incorrecta. Si, por ejemplo, el puntaje es igual o menor a 8, nos dice que el paciente sí tiene una confusión, se está pasando con una alteración. Continuando con el CURB, la U nos dice urea, que debe ser mayor de 7 milimol sobre litros, y esa urea la vamos a sacar calculando el BUN, que es un paraclínico que vamos a mandar, por 2.14, y eso nos va a dar la urea. Luego, la R es la frecuencia respiratoria, la cual debe estar mayor a 30 latidos por minuto. La B es de tensión arterial, que debe estar menor a 90-60. Y la edad, que debe estar mayor de 65 años. Si tenemos esa escala, ya vamos a poder ir sumando. Si tenemos esas características, vamos a sumar. Entonces, por ejemplo, si nos da de 0 a 1 punto, vamos a considerar que es de menor riesgo y vamos a hacer un tratamiento ambulatorio. Su mortalidad puede estar del 0.2 al 2.7. Si es de 2, vamos a decir, bueno, puede ser ambulatorio, pero vamos a supervisar más a ese paciente, ¿cierto? Ya cuando empezamos 3, 4 y 5, vamos a decir, bueno, este paciente no está tan bien, no deberíamos dejarlo en casa. Entonces 3, ya decimos, bueno, vamos a considerar hospitalización. Y 4 y 5 ya es porque estamos pensando en ingresarlo a unidad de cuidado intensivo. Para ingresar a un paciente a unidad de cuidado intensivo hay unos criterios que son muy importantes, que son los ATS-ITSA, que son unos criterios mayores y menores, los van a poder ver acá. Entonces van a ver criterios mayores como va a ser la necesidad de respiración mecánica asistida o el soporte vasopresor. Y los criterios menores va a ser que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30, que tenga una PAF-FIO menor de 250, que tenga infiltrados multilobares, que tenga BUN mayor de 20 miligramos sobre decilitro, que tenga una leucopenia menor de 4.000 células, trombocitopenia menor de 100.000 células, una hipotermia menor de 36 grados, una hipotensión que requiere alto aporte de líquidos, y todos esos criterios nos van a ayudar a ver si esa persona debería ir a unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Y es que si tenemos un criterio mayor o 3 de 9 criterios menores, obligaría a que esa persona ingrese a unidad de cuidado intensivo porque lo está necesitando. También hay una guía a la cual nos estamos basando, que es la guía Infectio, la cual nos clasifica el paciente con NAC en 1, 2 y 3. 1, paciente que puede estar en casa, 2, hospital y 3, en UCI. Entonces el diagnóstico tiene 3 pilares. Es la clínica, el examen físico y la radiografía de tórax. Entonces, como les decía, 1, casa, 2, hospitalización y 3, que está en unidad de cuidado intensivo. Por ejemplo, el paciente que está de forma ambulatoria, le podemos pedir una radiografía de tórax. Al paciente número 2, que es el que ya está hospitalizado, le tenemos que pedir un cuadro hemático, un BUN, una creatinina, gases arteriales. Podemos pedirle un gran más cultivo de esputo para saber en sí qué patógeno estamos pensando que es, que tenga hemocultivos. Por ejemplo, esos pacientes que tienen fiebre, se le da tratamiento, no mejoran, podemos pensar en
Siempre se toman 2 hemocultivos de 2 sitios diferentes. Y esos pacientes que están en UCI, ya tomar tiempos de coagulación, gases arteriales, bilirrubina total, bilirrubina directa. Importante que en la radiografía de tórax van a encontrar un patrón, y ese patrón lo van a encontrar acá en la radiografía de tórax que vamos a ver, y es que puede haber infiltrados. Además de eso van a haber consolidaciones, pueden haber consolidaciones segmentarias, lobales, o también pueden haber infiltrados intersticiales. Eso nos va a decir que el paciente estaría cursando con una neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces lo primero son las medidas generales. Las medidas generales son tener un paciente muy bien saturado, que si ese paciente tiene una saturación menor del 90% ya debemos empezar a administrarle oxígeno, puede ser por cánula nasal. También pensar en hacer esos pacientes que, por ejemplo, no se pueden mover y están todo el día en la camilla, hospitalizados, hacer esa profilaxis para TEP es muy importante. Además de eso, también terapia respiratoria y obviamente manejar si ese paciente tiene unas patologías concomitantes, no podemos olvidarlas, sino que también tenemos que tratarlas, manejarlas. Lo segundo es el tratamiento antimicrobiano. Lo importante es iniciar las primeras 4 o 6 horas. Si el paciente está muy crítico, debemos iniciar ahí mismo. Y el esquema puede ser de 5 a 7 días, pero por ejemplo en gérmenes atípicos podría ser hasta 14 días. Entonces, como hablábamos ahorita, siempre clasificamos al paciente en 1, 2 y 3. Ustedes ya saben que 1 es en la casa, 2 es en hospitalizado y 3 es en UCI. Entonces acá están los medicamentos, pero de primera línea y en pacientes que no tienen riesgos. Luego acá les va a salir la tabla en la cual están todos con factores o sin factores. Entonces, por ejemplo, la primera línea es amoxicilina. Amoxicilina 1 gramo, vía oral cada 8 horas. O podemos usar claritromicina, 500 miligramos, vía oral cada 12 horas. O acitromicina, 500 miligramos, vía oral diarios. Ese, perfecto. Hay unas alternativas, claro, si yo no puedo dar estos, hay unas alternativas como la doxiciclina, por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, que además de esto tienen intolerancia a macrólidos o tetraciclinas, podemos considerar darle moxifloxacina, 40 miligramos día, vía oral, o levofloxacina, 750 miligramos día, vía oral, y ese tratamiento va a ser de 5 a 7 días. Y si estamos utilizando acitromicina, vamos a utilizarlo de 3 a 5 días. ¿Listo? Entonces, esos son los pacientes que son sanos y factores de riesgo. Y los pacientes que tienen factores de riesgo, enfermedades concomitantes, entonces la primera línea es amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo, vía oral, cada 12 horas. También puede estar claritromicina, 500 miligramos, vía oral, cada 12 horas. O acitromicina, 500 miligramos, vía oral, diarios. Entonces lo único que cambia ahí es que puedo hacer el mismo esquema que esos pacientes que no tienen factores de riesgo, solo que la amoxicilina ya no sería amoxicilina normal, sino amoxicilina con ácido clavulánico. Y esos pacientes que tienen factores de riesgos o enfermedades concomitantes también tienen unas alternativas. Y es que le puedo dar cefuroxima, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. O claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. O en esos pacientes que son alérgicos a penicilinas, intolerancia a macrólidos o fluoroquinolonas, puedo también usar moxifloxacina, 400 miligramos vía oral, o levofloxacina, 750 miligramos vía oral. Igual que los pacientes que están sanos, sin factores de riesgo, pero que son alternativas. Esos pacientes del grupo 2 que van a estar ya hospitalizados, que son puntaje 2 en el CURP. Entonces, acá también están los que son sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes. Entonces, esos pacientes que están hospitalizados en sala general, fuera de cuidados intensivos, que son los de este grupo, vamos a hacer como primera línea y es un beta-lactámico más un macrólido. ¿Listo? Entonces, va a ser penicilina cristalina, 2 millones de unidades, se va a dar por vía intravenosa
cada 4 horas. Y le voy a agregar claritromicina, 500 miligramos, también intravenosos cada 12 horas. Hay unas alternativas. Y es que le puedo dar ampicilina, 2 gramos, intravenoso cada 4 horas, más claritro, 500 miligramos intravenosa cada 12 horas. O esos pacientes que son alérgicos a las penicilinas, como anteriormente estábamos hablando, le puedo dar esa moxifloxacina, pero ya no se la voy a dar oral, sino que se la voy a dar intravenosa, 400 miligramos diarios intravenosos, o levofloxacina, 500 miligramos diarios intravenosos. Esos pacientes que tienen factores de riesgo para bacilos gram negativos, entonces la primera línea sería ampisulbactam, 3 gramos, también de forma intravenosa cada 6 horas. Y a eso le voy a agregar claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Las alternativas, ¿cuáles son esas alternativas? Proxima, 750 miligramos intravenoso cada 8 horas, más claritro, 500 miligramos intravenoso cada 12. Y todos los pacientes que son alérgicos a las penicilinas vamos a seguir dando lo mismo que dimos anteriormente, que es la moxifloxacina y la levofloxacina intravenosa. Los pacientes con factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle ceftriaxona, 2 gramos intravenosos, más claritro, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y en pacientes que son alérgicos a la penicilina vamos a seguir dando lo mismo que veníamos dando, la moxifloxacina y la levofloxacina. Los otros son ya el grupo 3, o puntaje 3 o más para CURP. Son esos pacientes que ya tienen una neumonía grave que deberían estar en cuidado intensivo. Entonces esos son los que no tienen factores de riesgo para aeruginosa. Entonces la primera línea es ampisulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas. Eso le voy a agregar claritro, 500 miligramos cada 12 horas intravenoso. También le puedo agregar oseltamivir, le puedo agregar banco o linezolid. ¿Cuál va a ser la alternativa? Puedo usar sulfuroxima, 750 miligramos cada 8 horas, más claritro, 500 miligramos cada 12 horas, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas, más banco o linezolid. En pacientes alérgicos vamos a seguir usando la moxifloxacina o la levofloxacina y le vamos a agregar el oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas, más la albanco o el linezolid. Ya pacientes que tienen riesgo para aeruginosa, la primera línea va a ser piperacilina tazobactam, pipetazo, 4.5 gramos, también de vía intravenosa, cada 6 horas. Eso se lo voy a agregar claritromicina, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. ¿Cuál es la alternativa? Podemos usar cefepime, 2 gramos intravenosos cada 8 horas, más claritro, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Entonces ahí veríamos que la alternativa sería todo igual, sino que cambiamos la piperacilina por la cefepime. Y esos pacientes que tienen factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, entonces la primera línea sería ampisulbactam, que es la misma que venimos usando, ampisulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas igual, más la claritromicina igual. Ahí le podemos poner vancomicina, que puede ser una dosis carga de 25 miligramos kilo, y luego seguirla con 15 miligramos kilo cada 12 horas. O podemos darle linezolid, 600 miligramos intravenosos cada 12 horas, o oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Y las alternativas ya es piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, más claritro, más linezolid o banco, más oseltamivir. O cefepime, 2 gramos cada 8 horas, más claritro, más banco, o linezolid, más oseltamivir. Ese sería como el esquema. Depende de qué tipo de neumonía, de qué grupo tengamos. ¿Y cómo hacemos la prevención de esta patología? Todos los pacientes que fuman
no deberían de fumar. Deben quitar el cigarrillo porque el cigarrillo afecta mucho las vías respiratorias y puede ser concomitante para adquirir enfermedades pulmonares, no solo neumonía, sino otro tipo de enfermedades. El ejercicio también es muy bueno, esa función pulmonar que esté rehabilitada. La vacunación, actualmente la vacunación para la influenza también es algo que nos previene de sufrir este tipo de neumonías. Entonces es muy importante seguir todas estas consideraciones para prevenir una enfermedad como es la neumonía adquirida en la comunidad. Y entonces espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compártanlo y espero que les haya gustado mucho. Espero que nos veamos en una próxima ocasión.